compuso una ópera usando la técnica del contrapunto. Si pensamos que la composición de Feldman es también una traducción en términos musicales del poema de Beckett, su modo de acercarse al texto, el contrapunto, podría ayudarnos a pensar también en un modelo de lectura y también en un modelo de escritura. El contrapunto sustituye la relación causal y anecdótica entre sonido y palabra. A partir de un concepto aprehendido de una obra, de una fuerza, como he mencionado anteriormente, se da lugar a otra obra, cuya apariencia nos resulta similar, aunque su esencia, como diría Blanchot, es inevitablemente distinta. Las traducciones de Beckett nos revelan este camino, esta apertura, en tanto ponen en primer plano el acto de escritura como un devenir y no como una clausura. Por todo lo dicho, considero que la instancia de resistencia como fuerza de oposición frente a lo dado, léase el discurso oficial, el sentido único, la verdad unívoca, no está dado solamente por la acción concreta en un contexto histórico determinado, sino también por su apuesta estética. Para concluir entonces, retomo las palabras de Cecil Bowra, en cuya presentación para la edición inglesa de esta antología da cuenta de la necesidad de sostener y de crear y recrear la palabra poética en tiempos en que la cultura está en crisis. Un mundo sin poesía es perfectamente concebible, pero no valdría la pena vivir en él. Bueno, seguidamente vamos a escuchar a Manuel Díaz, estudiante de quinto año de la carrera de Letras en la Universidad Nacional de Rosario, donde trabaja como ayudante alumno en la Cátedra de Literatura Alemana. Narrador, publicó los libros Inquilino, de Trópico Sur, publicado en Uruguay, 2013, Asperger, El Ombú Bonsai, 2015, y Milton, Editorial Municipal de Rosario, 2015. Este último premiado en la categoría Sub-21 del concurso de narrativa Manuel Musto, 2014. Ha publicado artículos y ponencias sobre literatura alemana y argentina. Y su trabajo se titula Torturados, una lectura de Wortwea de Samuel Beckett. Gracias. ¿Se escucha o...? ¿Querés que te pase? Solamente si no se escucha. ¿Se escucha o...? Sí. Bueno, entonces. Está, perfecto, dale. Ahí mejor. Buenísimo. Tiene un epígrafe de Thomas Bernhard, de la obra de uno de los relatos autobiográficos, que es El Sótano. Dice, una y otra vez, nada más que la mentira como verdad, la verdad como mentira, etc. Hacia 1983, Samuel Beckett escribe en francés What Were, Quoi Ou, su última obra de teatro producida, la cual fue estrenada en Nueva York ese mismo año bajo la dirección de Dan Schneider, junto a otras dos obras, Ohio Impromptu de 1981 y Catastrophe de 1982. En este trabajo nos centraremos en la primera de las obras mencionadas y trataremos de abordar el tema de la tortura y la confesión que se busca extraer a través de esta, así como intentaremos discutir las implicancias que presentan la particularidad del sistema beckettiano, la noción de verdad y su posibilidad de expresión por medio del lenguaje. Este texto presenta, como otras de las últimas obras de teatro de Beckett, un escenario por el cual desfilan una serie de interrogatorios, con apenas algunas pocas variantes, en diálogos entre personajes, cito, tan idénticos entre sí como sea posible, cuyos nombres difieren tan solo en una vocal, bam, bem, bim, bom y la voz de bam. Dichos diálogos están enmarcados en una estructura cíclica con minuciosas indicaciones de las entradas y salidas de los personajes, dirigida por la voz de Bam, que, proferida a través de un megáfono, ordena los parlamentos, así como sugiere interrupciones y repeticiones. Asimismo, la voz propone un recorrido por las estaciones de la naturaleza, lo cual remarca esta ciclicidad de la obra, que transcurre a lo largo de las intervenciones desde un punto de partida, la primavera, hasta un punto final, el invierno. Cabe señalar la condición de dicha voz, perteneciente a uno de los personajes, la voz de Bam, puesto que, como, y cito acá a Knowlson, comentó Beckett, podría ser pensada como proveniente de más allá de la tumba, y que llama la atención de cuatro figuras vestidas, al menos en la versión escénica, con túnicas grises idénticas. Fin de la cita.
Estas figuras acatarán las órdenes de la voz, accionando primero sin palabras, luego con ellas, conforme la voz encienda o apague su funcionamiento, comenzando cada secuencia nuevamente de acuerdo con el juicio de aprobación o de rechazo que la voz dictamine. De este modo, se sucederán preguntas de corte inquisitorial que sugieren posteriores escenas de tortura. En diálogos bruscos, tanto Bond como Bim y Bem, en tanto a la voz de la orden, se someterán a los interrogatorios de Bam, prácticamente idénticos entre sí, los cuales giran en torno a la confesión de un hecho desconocido concerniente a una acción, what, y un lugar, where. En las distintas secuencias, la confesión del contenido de estos deícticos serán puestos en duda por Bam, quien sugerirá una y otra vez que aquel que acaba de ocupar el rol de torturador está mintiendo, por lo cual será a su vez puesto en el lugar del torturado, con tal de que confiese que en realidad sí obtuvo la información que el sujeto anterior se suponía que debía brindar. En este ejemplo, luego del interrogatorio de Bim, Bam da su veredicto y condena a Bim a ser torturado hasta que confiese. Bam le dice, es mentira, él te dijo dónde, confiesa que él te dijo dónde, serás presionado hasta que lo confieses. La voz interviene y dice, bien. Al final, Bem aparece. Entra Bem y Bam le dice, ¿estás libre? Sí. Llévatelo y presiónalo hasta que confiese. ¿Qué es lo que tiene que confesar? Que él le dijo dónde. Eso es todo. ¿Y dónde? Bien, dice la voz. ¿Eso es todo? Sí. Luego paro. Sí. Bien, le dice Bem a Bim. Ven conmigo. Y salen ambos hacia esta supuesta escena de tortura que sugiere la obra todo el tiempo. Como se desprende del ejemplo citado, en las sucesivas escenas de interrogatorios en las cuales se hace referencia a un hecho primero y a un lugar luego, ambos inespecíficos, las preguntas se suceden de un modo tal que el personaje de Bam pone paulatinamente en duda las declaraciones, siempre negativas, de su interrogado, con el objetivo de desenmascarar la mentira que supuestamente éste quiere encubrir. Lo difuso del hecho y lugar a confesar, motivo y finalidad del acto de tortura, abre una serie de significaciones posibles en las cuales la crítica ha ahondado. Pueden, en principio, trazarse dos líneas de lectura definidas, una de ellas orientada hacia la construcción metafórica de la obra, ligada a lo autobiográfico en términos personales en relación a la creación artística. La otra, ligada a un ámbito más explícitamente político, que postula el orden absurdo de la represión y la tortura. Expondremos brevemente las hipótesis concernientes a la primera línea planteada para luego detenernos más detalladamente en la segunda. La biografía de James Knowlson aporta, en el capítulo titulado Winter Journey, algunos datos acerca del proceso de escritura de la obra, así como del momento específico de la vida de Beckett en el cual tuvo lugar dicho proceso. De acuerdo con el biógrafo, la estructura de la obra remite al ciclo de las estaciones naturales y contiene una referencia fuerte al primer poema de los Lieder de Schubert, Winterreise. Este hecho se evidenciaría en una de las últimas líneas de la obra, cuando la voz pronuncia las siguientes palabras: I am alone, in the present as were I still, it is winter, without journey, time passes, en alusión directa al título de los Lieder. En alemán, Winterreise tendría su equivalente en inglés, Winter Journey, viaje de invierno. Recordemos, como apuntamos más arriba, que las estaciones del año funcionan de alguna manera como eje de la obra y que el deslizamiento desde la primavera hacia el invierno en cada una de las intervenciones de la voz de Bam sugiere un paulatino camino hacia la muerte y la soledad del individuo. Así es posible unir esta obra con el argumento del ciclo del Lied, cuyo primer poema, Gute Nacht, comienza, cito, como un extraño llegué, como un extraño me iré. A pesar de que el tono signado por la melancolía amorosa de los Lieder poco tiene que ver con la temática de la obra, cabe recordar que, como sugiere Lucas Margarit, Beckett suele echar mano de textos filosóficos o literarios, o bien, en este caso, de textos que acompañan a una obra musical, pero no con la intención de focalizarse en ellos, sino que busca, cito, constituir una poética desde el desmembramiento de sus lecturas. Fin de la cita. Esta extrañeza, más allá de ser un tópico frecuente en el sistema beckettiano, tiene, de acuerdo con Knowlson, un trasfondo autobiográfico ligado a la muerte, por ese tiempo, de varias personas del círculo cercano de Beckett. Enoch Prater sostiene que las resonancias políticas de la obra no son más que una metáfora a través de la cual emerge la experiencia autobiográfica, tanto en relación a la voz de Bam como a Bam mismo. En especial, en la apuesta alemana para televisión, Was wo, de 1986, el carácter de metáfora autobiográfica se hace, de acuerdo con este crítico, más evidente. Si bien, al ser representada junto a Catastrophe originalmente, el carácter político de la obra cobra un lugar central, Prater, siguiendo al director Alan Schneider, postula que Beckett no se expresa
de manera literal, sino siempre metafóricamente. De este modo se establecen una serie de correspondencias entre los personajes y una suerte de identidad velada del autor dentro de la obra. Tanto Bam como la voz de Bam se corresponderían con Samuel Beckett, y el tema de la obra sería no tanto la tortura política, sino la tortura autoinfligida por el acto de recordar, o bien una experiencia tortuosa ligada a la dificultad de la creación artística. Así, en palabras de Werther, y cito, en la pantalla, Beckett establece de forma más clara que se trata de una historia acerca del recuerdo de Bam. Todo esto sucedió hace tiempo, señaló el dramaturgo. En televisión, Basbo se vuelve hacia adentro, personalizando y despolitizando aún más la versión escénica. La tortura se vuelve más explícitamente una tortura autoinfligida, una función de la memoria, del remordimiento y la imperiosa necesidad de contar una historia. Fin de la cita. Asimismo, el ciclo natural que presenta Wordsworth se liga con las edades del hombre en el acto metafórico del recuerdo frente al oído y la imposibilidad de contar que termina con la muerte del sujeto. Ahora bien, ¿qué queda de la lectura política de Wordsworth? En principio, su minimalismo y su carácter fragmentario pueden ser interpretados, de acuerdo con Terry Eagleton, como un gesto de resistencia. Frente a las totalidades megalomaníacas del fascismo, contrapone lo fragmentario y lo inconcluso, cito a Eagleton. En su modo socrático, Beckett prefirió la ignorancia al conocimiento, presumiblemente porque redundaba en una menor cantidad de muertos. Fin de la cita. Las formas de la tortura, teorizadas por Lane Scarry, conforman un marco de lectura que indaga en los modos y los horizontes que conllevan el hecho de infligir dolor en los cuerpos y su relación con el lenguaje y el poder. La tortura, postula Scarry, entonces consiste en un acto físico primario, el infligir dolor, y un acto verbal primario, el interrogatorio. Fin de la cita. Es significativa esta cita, puesto que Wordsworth supone una relación problemática con la acción corporal, como por lo general sucede en el resto de la obra beckettiana, así como una relación dudosa con la veracidad de la palabra. El interrogatorio plantea una confesión, y esa confesión implica la enunciación de información veraz por parte del torturado, extraída a través del dolor corporal. De acuerdo con Tyrus Miller, los procesos inquisitoriales, las secuencias de interrogatorios dentro de la obra de Beckett suponen una, cito, extinción destructiva de las relaciones comunicacionales y los sentidos compartidos que permiten que los mundos intersubjetivos coherentes subsistan. Fin de la cita. Esta disminución del sentido y la incompetencia de la incomunicación operan de forma característica dentro de la obra beckettiana, dado que para el autor irlandés el ser se rige por un principio fundamental, y acá lo citó a Margarit, el hecho de estar solo e incomunicado. Por otra parte, uno de los aspectos característicos de los actos de tortura es aquel que supone la destrucción del mundo y del lenguaje del sujeto torturado. De hecho, Scarry postula que la función de la tortura moderna ha reemplazado como objetivo principal la revelación de una verdad oculta por la destrucción por parte del torturador del mundo de la víctima a través del hecho de infligir dolor en los cuerpos. De este modo, la suposición de que hay algo que debe ser dicho redunda en una imposibilidad. Si el dolor destruye tanto el mundo como el lenguaje de la víctima, en esa pérdida del ser y del mundo, la traición que supone la confesión deja de operar como tal. Es a través del sometimiento del sujeto torturado al dolor intenso que ocurren las pérdidas del ser, de la voz y del mundo, y no a través de la traición del acto de confesar. Así, cito a Scarry, la ausencia de dolor es la presencia del mundo, la presencia de dolor es la ausencia del mundo. Mediante esas inversiones, el dolor se convierte en poder. Fin de la cita. Por lo tanto, lo que interesa no es lo que puedan revelar las palabras proferidas en medio de los gritos de dolor del prisionero o del torturado, sino que la relación de poder que diferencia al torturador de su víctima se haga presente a cada instante en la destrucción de la subjetividad y del mundo de esta última. En la ausencia de la posibilidad de la comunicación es donde Beckett parece ser más explícito en la estrategia empleada en Wordsworth. Si para Beckett el sujeto nunca puede comunicar, puesto que cada palabra enunciada por el ser deviene algo imposible de comprender por un otro, algo completamente personal que abre un abismo frente a la propia palabra y la del otro, y viceversa, nada de aquello que se diga, ya sea en el dolor o no, puede ser tomado como verdad. Esto explica las incesantes acusaciones de mentira por parte de Bam, pero a su vez implica la razón por la cual, en caso de efectivamente haber sido confesado el what y el where, los sucesivos torturadores no han dado con la clave de su interpretación. En términos lingüísticos, la obra beckettiana supone, lo cito de nuevo a Margarit, supone que cada enunciación presentaría una perspectiva distinta del mundo, así como también una recepción individual y única de cada enunciado,
del mismo modo que es imposible que dos percepciones de la realidad resulten idénticas y puedan ser compartidas, puesto que las relaciones entre ese lenguaje individual y las cosas tampoco suelen ser idénticas. Fin de la cita. Frente a esto, la noción de verdad que podría ser enunciada por la palabra se convierte en algo por completo subjetivo y cerrado a la comprensión de un otro. Este gesto nos remite a la frase de Thomas Bernhard que utilizamos como epígrafe para este trabajo. Si volvemos al fragmento de esta obra del escritor austríaco, nos encontramos con que la verdad, en definitiva, excede a los hechos y es imposible de comunicar, puesto que toda verdad no es más que la puesta en funcionamiento de miles de falsificaciones. Todo lo comunicado, escribe Bernhard, puede ser solo falsificación y falseamiento, y por consiguiente solo se comunican siempre falsificaciones y falseamientos. Fin de la cita. Tan solo las relaciones de poder son puestas en juego, pero no constituyen un problema en relación a la verdad de lo dicho, porque lo dicho siempre redunda en una falsedad o bien en una incomprensión. Al revisar los parlamentos de los personajes, como en el ejemplo citado al comienzo de este trabajo, observamos que toda la información que se aporta es nada más que información deíctica. Emile Benveniste está escrito que, cito a Benveniste, en la enunciación la lengua se halla empleada en la expresión de cierta relación con el mundo, y la referencia se constituye como una parte integrante de la enunciación. Por lo tanto, los deícticos precisan de un referente debido al hecho de que estas categorías lingüísticas, cito de nuevo, organizan las relaciones espaciales y temporales en torno al sujeto, y tienen por rasgo común definirse solamente por relación a la instancia de discurso en que son producidos. Fin de la cita. Los deícticos, entonces, otra vez cito, son formas vacías que cada locutor en ejercicio del discurso se apropia. Fin de la cita. De este modo, si contrastamos con la propuesta beckettiana en What Weber, nos encontramos frente al problema de la subjetividad y de la falta de referencia. Ahora bien, ¿a qué se refieren estos deícticos que abundan en la obra? ¿Cuál es su objetivo? Si volvemos sobre los postulados de Lane Scarry, podemos observar que la tortura constituye un ritual que no se basa en un acto de develar una verdad, sino de destruir la existencia de aquel que se enuncia como un yo. De este modo, en What Weber, el problema en relación a la confesión queda anulado por la imposibilidad de la enunciación de un referente de una verdad que exceda las leyes internas de la situación discursiva. Al destruirse, mediante los actos de tortura, aniquiladores del mundo y de la palabra de sus víctimas, la posibilidad de las relaciones intersubjetivas, el esquema de secuencias que plantea la voz de Bam deja como resultado una confesión hueca, donde frente a la imposibilidad de la comunicación discursiva y la imposibilidad de la verdad, la confesión es absurda o bien inútil, puesto que no hay nada que confesar, sino que todo remite a una estructura de poder puro, aunque vacío. Muchas gracias. Mira vos y nosotros las viejas charlamos horas enteras. ¿De qué será que Solo voy a presentar a la siguiente expositora, Verónica Storni-Fricke, es doctora de la Universidad de Buenos Aires, especializada en la crítica feminista de las obras de William Shakespeare, licenciada en inglés en la Universidad Nacional del Litoral y profesora en inglés para la enseñanza media. Realizó sus adscripciones al Seminario de Literatura Inglesa 2, es profesora titular del Seminario Shakespeare y Feminismo en el IES, en Lenguas Vivas. Juan Ramón Fernández se desempeñó como profesora del Seminario Crítica de las Literaturas Nacionales de la Maestría en Literaturas en Lenguas Extranjeras y Literaturas Comparadas de la UBA, y su trabajo se titula La representación de lo femenino en las obras de Beckett. Sí, el micrófono, porque vos por las vocales ya tienen ideas. Bueno, en muchas obras de Samuel Beckett se representa una degradación y desintegración del cuerpo. Esta descorporización, a veces progresiva a lo largo de la obra, corresponde a su vez a un despojamiento del lenguaje. Según Lucas Margarit, cito, el otro es creado mentalmente para poder decir y de este modo tener, aunque sea la oportunidad de decir yo hablo. Fin de cita. Es el propósito de este trabajo enfatizar que el cuerpo en las obras de Beckett está generizado, es decir, inscripto en prácticas discursivas históricas. A través de relaciones intertextuales entre las mismas,
referencias a la experiencia de las actrices en las puestas en escena de las piezas y una lectura psicoanalítica del vacío existencial desde el narcisismo, se intentará probar que la angustia y el sinsentido están ineludiblemente entrelazados con la heteronormatividad, la violencia de género y el sexismo asociados con la cultura patriarcal. Al comienzo de Los días felices, la protagonista aparece enterrada en un montículo de tierra hasta la cintura. Ya la didascalia se la describe como una mujer rubia, de unos 50 años, bien preservada y con pechos voluminosos. Usa un corsé y sus hombros están al descubierto. Es decir, hay una evidente objetivización y erotización de esta figura femenina, ya no tan joven, cuya identidad además se apoya en una auto-objetivización. Winnie lamenta la pérdida de su belleza, especialmente simbolizada en sus senos. A su derecha y atrás de ella, en otro montículo, yace su pareja, Willy, de unos 60 años. El principio constructivo de la obra es la ironía en las palabras del personaje femenino. Es otro día feliz, ya que su marido emitió una respuesta o ella aprendió una nueva palabra. Sin embargo, Winnie besa un revólver que yace a su lado. En otro momento se torna violenta y agrede a Willy con su paraguas. A su vez llena su vacío no solo con su parlamento ininterrumpido, sino también con distintos objetos materiales que saca de su bolso. Beckett dista de crear un estereotipo en la obra. De hecho, la subjetividad representada está marcada por el deseo erótico, imposibilitado por esta inmovilidad. Al principio de la pieza, Winnie lamenta no poder ver a Willy y le pide que se acerque y se ubique delante suyo para que ella lo pueda disfrutar de forma voyeurística. Además, al final recuerda con nostalgia el día en que él le pidió su mano y exclama, cita, «¡Qué atuendo! Sos un espectáculo», fin de cita. Es decir, el uso del tiempo presente expresa cómo ese deseo erótico se sostiene en el presente a través de esta imagen del pasado. Por otro lado, Willy carece de una subjetividad definida. Winnie le pregunta si él la usó nuevamente como un objeto en un acto masturbatorio. Esta objetivización femenina parece también ser introyectada por el espectador masculino que observa la obra y que Beckett injerta de forma antiilusionista. Este comenta sobre los senos atractivos de Winnie. En esta pieza, entonces, la figura masculina se construye como soporte narcisista de la ansiedad y angustia existencial del personaje femenino. Winnie es claramente consciente de que necesita a Willy para poder hablar, aunque añoraría no tener que necesitarlo, y de hecho duda que él la escuche o la comprenda. También hay conciencia de este sinsentido y de su evidente deterioro físico que ella transita con resignación. En cambio, en la figura masculina no se alcanza el nivel de representación a través del lenguaje para expresar un yo definido. Se evidencia, por sobre todo, descarga sexual. En Los días felices, la comunicación falla porque el otro es una función de uno mismo y los personajes no logran trascender el propio yo. Esta demanda narcisista insatisfecha aparece a su vez en el recuerdo de Winnie hacia el final de la obra, cuando de niña dejó caer su muñeca y gritó pidiendo auxilio ante la presencia de un ratón que le subía por la pierna, pero sus padres llegaron demasiado tarde a la escena. Excepto por este recuerdo, esta dinámica de expectativas frustradas está representada por el vínculo heterosexual, a diferencia de otras piezas teatrales de Beckett. Por ejemplo, en Rockabye, el personaje principal también es femenino, pero el otro se representa a través de una voz grabada. Una mujer mayor vestida de negro en una mecedora rehúsa entrar en sueño y exige que la voz repita las mismas palabras que le hablan de que es tiempo de parar, después de un largo día, y de otro ser vivo como ella, y que ella se sentó en su ventana y veía otras ventanas. Es decir, en esta pieza hay mayor inmovilidad y despojamiento del lenguaje. La mujer resiste la muerte a través de la demanda de este otro mecanizado que finalmente la acompaña en su arrullo hasta el final inevitable.
Si bien hay una mayor deshumanización de la figura humana en esta pieza, ya que por ejemplo la actriz debe estar, según la didascalia, carente de expresión y mirar fijamente con grandes ojos, es significativo que la figura siga siendo una mujer. Ante la pregunta si se pudiera cambiar el sexo de los actores, Beckett responde que no, con lo cual vemos la relevancia de la identidad de género en el significado del texto. Acá estoy haciendo referencia al texto de Bensby. En Gran Bretaña, a partir del año 2014, Rockaway es puesta en escena junto a Footfalls y Not I. Esta última representa una boca de una mujer descorporizada que emite un largo parlamento a una velocidad extrema. Es interesante observar la gran demanda física y mental que exigen estas representaciones para las actrices. Tanto Billie Whitelaw, intérprete famosa de Beckett, como Lisa Dawn, quien la reemplaza a partir del 2014, enfatiza no solo el estrés emocional, sino que además hablan de heridas físicas como consecuencia de las condiciones de representación. Con respecto a Not I, Dawn se refiere a sí mismo a las dificultades debidas a la memorización de las palabras, la velocidad del monólogo y, cito, a la abnegación que la pieza representa. Fin de cita. La actriz utiliza maquillaje negro en la parte inferior de la cara. Sus ojos son vendados y su cuerpo sujetado por un arnés y correas. Al asomar su boca en un agujero, su cuerpo es elevado en un andamio, de modo tal que la boca aparezca por encima de la altura humana en el escenario y por ende claramente descorporizada. Según Whitelaw, Beckett quería que el parlamento fuera dicho a la velocidad del pensamiento, para esquivar el intelecto de la audiencia y provocar sus nervios. Dawn logró reducir a la mitad del tiempo de Whitelaw la emisión del monólogo, a saber 8 minutos. De hecho, esta última pieza expresa la evasión de hablar en primera persona. La actriz también se refiere al sufrimiento psíquico y espiritual, además de físico, que atravesaba al representar la obra. Cita: era como si tuviera una herida abierta. Fin de cita. A pesar del estrés y la vulnerabilidad psicológica de la que Dawn da cuenta, la actriz se conecta con la música, la poesía de estas obras y con la capacidad para captar la soledad que Beckett posee. Según Bensby, en estas piezas tardías, Beckett muestra la condición de ser mujer. El autor irlandés representa en el escenario no solo el cuerpo, sino la experiencia femenina. Fuera del tono esencialista de sus palabras, es evidente que esta angustia existencial está generizada y representada a través de prácticas discursivas históricas que asocian lo femenino con la incontinencia verbal, el apoyo del yo en la belleza física, la dependencia emocional de un otro masculino, la resignación. Mientras que la presencia del discurso patriarcal se representa en estas piezas dramáticas a través de estas expectativas, limitaciones y restricciones que padecen las mujeres, las novelas de Beckett expresan misoginia y violencia de género en forma más radical. El protagonista es masculino y el mundo femenino está limitado a esta mirada sexista. Para comenzar, Maloney muere, gira en torno a los últimos días de un hombre en un hospital o manicomio. Los elementos de mayor violencia de género, física y sexual se encuentran en las referencias a una familia, los Lamberts, a quienes Maloney menciona en su monólogo interior. El tono misógino del narrador resulta alarmante cuando se refiere a la vagina, cunt en inglés, como la mejor carta que tienen las mujeres para controlar a los hombres, y afirma que la señora Lambert no se atrevía a usarla por miedo a la violencia de su marido. A su vez describe cómo los hermanos se masturban en la misma pieza, cómo tanto el padre como el hermano deseaban una relación incestuosa con la joven hija y cómo la madre era indiferente a todo esto. Estas referencias distan de ser un relato realista, sino que son más bien imágenes grotescas que el narrador luego descarta con un tono paródico. Cita: todo esto de paso se ha dicho. Fin de cita. Sin embargo, es relevante señalar
que el narrador parece crear estos personajes como figuras ficticias sustitutas para expresar su propia misoginia y violencia sexual. De hecho, próximo a su muerte, Maloney habla de su deseo de poseer una niña, quien se desnudaría y estaría solo a su disposición, lo amaría y odiaría, y quien se arrojaría por la ventana si fuese vista. Una vez más, el comentario culmina con el tono grotesco paródico, llamándose a sí mismo, cita, vieja puta. En su prosa más temprana, esta misoginia y narcisismo aparecen también muy marcados. Su primera novela, Sueño con mujeres que ni fu ni fa, ya revela en el mismo título esta representación de lo femenino como objeto que no logra saciar la carencia masculina. De hecho, los personajes descritos oscilan entre la promiscuidad y la histeria. La Esmeraldina, una mujer rolliza y simple con una voracidad sexual implacable. La Siracusa, con un cuerpo bulímico y una personalidad búlica. Además surge homorotismo masculino, que se descarta con indiferencia por el narrador. El abuso sexual también aparece en forma de fantasía erótica, intercalado con el fluir de la conciencia. Cita, acto seguido, el estupro y la ilícita defloración, la rapiña. Fin de cita. A su vez, es aún más significativo que Belacco, el protagonista, añora entrar en la denominada útero-tumba, que él describe como, cita, pensamiento de verdad y vida auténtica, pensamiento vivo, para evadir este mundo deleznable. Fin de cita. Esta imagen representa la ambivalencia de lo materno, idealizado como un espacio idílico de creatividad, calma y claridad de pensamiento, pero asimismo amenazante del yo y por ende rechazado. Al explicar el narcisismo, según Freud, Kristeva afirma que el deseo de la madre por el otro fálico es lo que permite la construcción del yo narcisista y lo que previene los trastornos psíquicos. Acá cito a Kristeva. El padre imaginario sería así la marca de que la madre no está entera, pero quiere. ¿A quién? ¿Qué? La pregunta no tiene más respuestas que la que descubre el vacío narcisista. En todo caso, no a mí. Y de ese no a mí, la autora asocia el narcisismo entonces con el vacío que aparece en torno a ese yo ideal, constituido por la madre como objeto y el padre imaginario. Cita, el narcisismo y su reverso, el vacío, son en suma nuestras elaboraciones más íntimas, más frágiles y más arcaicas de la pulsión de muerte. Fin de cita. En esta cita se explica la paradoja de la útero-tumba, es decir, el protagonista buscaría en los otros femeninos o en lo materno este éxtasis de unión con el otro de la etapa preedípica, pero solo a través de la carencia, del vacío de esa imposibilidad, se garantiza la construcción de la vida psíquica. Una madre entera para el niño o niña significa la muerte del yo, y a su vez el niño o niña siente odio o pulsión de muerte por la madre que no se ofrece entera para él, porque ella pone su deseo en el otro fálico. La pensadora belga afirma que este yo ideal pertenece a la etapa anterior del Edipo y por ende no está generizado, por más que se hable de padre imaginario. Sin embargo, en este trabajo buscamos analizar cómo los textos se sigue asociando lo femenino con el objeto del deseo del yo narcisista y la fuente del vacío y la angustia. En las piezas teatrales, Beckett cambia esta dinámica al elegir mujeres como protagonistas. Son ellas los sujetos narcisistas que sufren el vacío y que añoran el ego ideal, representado por la voz grabada o el otro masculino como soporte. Winnie le pregunta a Willy si alguna vez fue digna de amor. En este interrogante se refleja la expectativa de saciedad que en la cultura occidental se asocia con el amor romántico heterosexual. Esperamos encontrar en la pareja el amor incondicional que la madre abyecta no nos ha dado por la presencia del tercero fálico. Es el propósito de este análisis, entonces,
Enfatizar además que no solo los cuerpos en las obras están generizados, sino que esta representación del vacío existencial es producto de la lectura del proceso de edipización, en la que se apoyan las nociones de género y la heteronormatividad, características de la cultura patriarcal occidental. Según Kristeva, la construcción del yo depende de enfrentar esa angustia existencial originada por la presencia del otro fálico en el amor materno. Para concluir, Rosy Braidotti nos propone otra manera de concebir el aparente sinsentido de nuestra existencia y la inevitabilidad de la muerte, a través de amistarse con ese vacío existencial. La pensadora contrasta bios, es decir, la vida política y discursiva, y zoe, la vida animal, no humana, que nos ancla con nuestra materialidad del cuerpo y su finitud. La teórica prefiere poner el acento en los poderes generativos de Zoé, conectarse con la vitalidad eterna de la vida y de esa manera sacar el énfasis en Tánatos. En síntesis, en este trabajo se hizo un recorrido por las obras de Beckett para demostrar la conexión entre la angustia existencial y la configuración del género. En su prosa se representa lo femenino como objeto de violencia. Se evidencia además cómo la misoginia está conectada con el deseo insatisfecho de un ego narcisista. Por otro lado, en las obras dramáticas tardías, lo femenino cobra protagonismo y se representa a las mujeres como sujetos que padecen de ese vacío existencial, también asociado con el narcisismo. Asimismo, se comentó sobre las implicancias que las puestas en escena tienen para las actrices, quienes deben someterse a la agresión tanto física como psíquica para representar esta angustia, lo cual termina perpetuando estas configuraciones de lo femenino. Por último, se quiere proponer una concientización de estas operatorias para enriquecer la recepción de la obra y sus posibles reapropiaciones futuras, como así también pensar un camino fuera de esta visión occidental y androcéntrica del yo y la muerte, desde la propuesta de Rosy Braidotti, quien nos invita a celebrar la vida en su finitud al amigarnos con el vacío existencial. Bueno, estamos más o menos sobre la hora, pero hay un espacio para preguntas, así que si alguien quiere hacer una pregunta a los expositores o algún comentario. Sí, sí. En relación a la presentación de Andrea y Mariana, los dos marcan en algún momento de tu trabajo, el título de la pieza que elegiste, el tema de la deixis, ¿no? Y el modo que esa deixis propone a intentar referir sin referir. Eso me pareció un lindo puente entre los dos, y ahora me remito a la pregunta de Andrea. Vos hablaste en un fragmento tuyo de Hithering and Dithering. Hithering and Dithering, todo. Sí, ese adverbio que se Sí, toca verbo. sí. Y, por ejemplo, hay dos poemas que yo trabajo en relación que son Something There y otro Leader. Y quería preguntarte si en el transcurso de tu trabajo pensaste a qué se debe el uso del arcaísmo, ¿no? Porque Hitler y Leader podría haber usado otro adverbio. De hecho, hay muchos arcaísmos. Lo que pasa es que el espacio de la ponencia no me daba para desarrollar todo lo que encontré, pero incluso en el poema que hablé anteriormente, Guerra frente a la Cámara, se usa innumerables arcaísmos. Tal vez tiene que ver, pienso yo, con acercarse un poco al estilo de lo que él estaba traduciendo. Sin embargo, Alfonso Reyes era el único que era contemporáneo a él de toda esa antología. Todos los demás poetas estaban muertos, el único era contemporáneo. Tal vez tratando de, no sé, de acercarse a cierto estilo, buscó el arcaísmo, pero no estoy del todo segura, la verdad que los encontré, pero no hice un análisis. No. Pues sí, te llamó la atención, evidentemente. Sí.
Sí, y los tengo marcados en cada caso cuáles son y por qué uso eso y no podría haber usado otra cosa en su lugar. Pero es interesante incluso los juegos de palabras que hace con los arcaísmos, ¿no? Podría haber sido mucho más sencilla la traducción y el camino fue por otro lado. Sí, no me interesa eso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Yo tengo dos preguntas para Andrea también. Una más general, si se puede rastrear esa resistencia o esos los procedimientos que describís, que usa, si puedo llamar procedimientos, en la traducción Beckett, en su autotraducción, en la traducción de su propia obra. Y la segunda, por ahí más puntual, es si estos cambios de nombres de las hierbas en la traducción de ese poema pueden tener algo que ver, si no sé porque no leí además toda la traducción, con la sonoridad del poema, si además usa... También puede ser. Es interesante, empiezo por la segunda, porque hay como una historia con ese poema también. Alfonso Reyes lo escribió en un momento que estaba acá en Buenos Aires y no lo publicó mucho tiempo después. Lo que hizo con ese poema fue mandárselo a Valéry Darbos. Y el poema fue publicado por primera vez en la traducción de Darbos al francés y muchos años después en castellano, ¿no? Y hay algo interesante para leer, es la correspondencia que mantuvieron Darbos y Reyes respecto de las decisiones que Darbos tuvo que tomar para traducir los nombres de las hierbas. En el caso de Darbos decidió hacer una traducción, yo diría, mucho más pegada al texto, incluso creando neologismos en francés, es decir, tratando de conservar las palabras y dándoles una sonoridad más propias de su lengua y no del castellano. Hay toda una discusión a partir de eso. Puede ser, también lo pensé en el caso de los 70.000 ducados, digamos, y lo primero que pensé, habré elegido 20 por una cuestión de que le dé la métrica, pero no, podría haber sido otro número también. No sé, podría pensarse. Y la primera pregunta también, es decir, yo trabajo sobre la autotraducción y hay muchas diferencias entre sus textos. Hay un momento clave para mí que son los años 40, que es cuando él decide empezar a escribir en francés, ¿sí? Y a partir de ahí escribe y se traduce, ¿no? Y no son iguales los textos, hay muchísimas diferencias, de hecho los recorta, saca partes, no es que hay cambio de terminología, saca partes, es como si fuese otro texto, de alguna manera, ¿no? No sé, ahí tendría que hacer un análisis más profundo de eso para hablar de resistencia, pero sí hay un trabajo como de reescritura permanente, de no clausurar, quiero decir yo, ¿no? De la obra abierta. No sé si te respondí. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Vos recién hablabas de esto de, no tanto de la muerte, yo no sé mucho psicología, pero bueno, no tanto de la muerte sino de la vida. Y hubo otro grupito que hablaba de la biopolítica y también nos hacían ver, ¿no? Ayer, sobre el término como mirada o tendencia más hacia la vida que tener tan como soltarnos. Claro, ¿no? Sí, sobre todo lo que propone Braidotti es más que nada como no verlo como algo negativo, ¿no? Ella no habla tanto de tánatos, de la vida y la muerte, sino que propone esto de bios y zoe como una categoría diferente y ver a zoe con una mirada más positiva, como que bueno, esta cosa animal que eventualmente nos lleva, que tiene que ver con la pulsión de muerte, también hay que celebrarla y hay que verlo como algo positivo, salir de la mirada eurocéntrica, ¿no? De todas maneras me interesó también que en general el eje en común es una propuesta política, historicista de Beckett, que me parece que es lo que tienen todos los trabajos. Quizás, no sé si ustedes quieren agregar algo con respecto a esto, pero es una propuesta muy interesante, ¿no? Salir del tema como la condición humana, como algo universal, sino que mirarla de acuerdo al contexto político, histórico o con una intención política, ¿no? O sea, cuál es la propuesta de Beckett desde ese lugar. ¿Quieren agregar algo ustedes? ¿No?
¿no? Bueno, ¿no hay ninguna otra pregunta más? Sí, Ceci. Pero yo ayer trabajé también con las días felices, no con el género femenino, sino con el género poético. Y aún así surgió entre los comentarios de las asistentes el hecho de que Winnie está enterrada, en la primera parte no, hasta la cintura, y alguien remarcó el hecho de que se le anula la parte vinculada con la reproducción y fertilidad. No sé si desde el lugar donde propusiste tu lectura. Sí, puede ser que de la reproducción. Obviamente cada vez más se anula todo su deseo erótico. No sé, yo mi enfoque fue más que nada verlo desde el cuerpo femenino, ¿no? No siento que se anularía la maternidad desde esta limitación. Pero ella sí tiene deseo, porque sí quiere, realmente desearía otra cosa, ¿no? Pero es una lectura válida. El tema es, como siempre, volvemos a asociar la maternidad con la sexualidad, ¿no? O sea, yo prefiero asociarlo más con el erotismo y la sexualidad en sí. No sé si quieren agregar algún comentario con respecto a eso. Lo marcó hasta la muerte, las pobres mujeres irlandesas de esa época, pero está ahí, lo ves todo el tiempo, es impresionante. Sí. Y no me digas que no tiene que ver con la maternidad, 50 años, viste, enterrada, ya está. Terrible, sí, es Irlanda caminando. Es Irlanda, ¿no? Y bueno, los poquitos se la van sacando, pero ¿cómo les cuesta? Sí, desde ese lugar es bastante transgresor en todo caso, porque en las novelas él no busca una madre, en el sentido, a nivel de psicoanalítico, como yo expliqué, sí, pero él busca sexo con las mujeres, una mujer sexual, ¿no? Por más que tiene todo esto. Pero Winnie también está representada como alguien eróticamente atractivo, ¿no? Muy erotizada. Así que, pero bueno, es un significado interesante. Así que bueno, ¿hay algún otro comentario o pregunta? ¿No? Bueno, les agradezco muchísimo por haber participado y bueno, espero que haya colmado sus expectativas. Gracias.